Bien, en este video vamos a hablar un poco más acerca de lo que son los eventos de los objetos de selección, como ser los checkbox, los radio buttons, los combo box, y cómo manejar dinámicamente los items contenidos en un combo box. Vamos a crear un nuevo proyecto. El proyecto de Java. Y le vamos a poner combo dinámico. Ya sabemos que este proyecto nos va a crear una llave, una clase de inicio, pero no vamos a trabajar sobre ella, sino que adicionalmente vamos a crear una clase de tipo JFrame. Aquí lo tenemos, JFrame. Vamos a ponerle países. Vamos a diseñar una interfaz bastante simple, pero que nos sirva para él. Vamos a manejar dos radio button. Y un primer radio button y un segundo radio button. En esos radio button vamos a poner los nombres de dos continentes. Vamos a ver, vamos a tener que este continente es América y que este continente es Europa. Y le vamos a cambiar nombres a las variables. Voy a utilizar R como un identificador que es un radio button. Algunos utilizan RB, algunos utilizan R-. Ya esa es decisión de cada quien. Yo voy a colocar R América al primer radio button y R Europa al segundo radio button. Luego vamos a tener dos combos. Un primer combo box que va a contener los nombres de los países según el continente que tengamos seleccionado, y un segundo combo box que va a contener los nombres de algunas ciudades del país que esté seleccionado. En un objeto de selección como esto, nosotros podemos trabajar con dos eventos. Podemos trabajar con el action perform, no lo vamos a hacer, pero funciona. Ya vamos a explicar las diferencias. El que vamos a trabajar es con el item state change. ¿Cuál es la diferencia entre el action perform y el item state change? Bueno, la diferencia es que el item state change se va a ejecutar cuando nosotros hagamos clic, pero el radio button no esté seleccionado, y entonces en ese momento hagamos la acción de seleccionar ese radio button. Si volvemos a hacer clic sobre ese radio button y el radio button ya está seleccionado, el item state change no se ejecuta el evento, porque el estado del radio button seguirá siendo el mismo por más que le sigamos dando clic. Ahora, el action perform se ejecutará cada vez que le demos clic, sin importar si está o no está chequeado o seleccionado el radio button. Porque esa es la diferencia entre el item state change y el action perform. Si en algún momento se necesitara ese tipo de comportamiento que se ejecute cada vez que le demos clic, entonces en ese caso sí sería el action perform. Pero en este caso, en este ejemplo específico, yo quiero que el evento se ejecute cada vez que seleccionemos uno de los dos. Entonces, ya vimos que los items de un combo box los podemos manipular a través de una propiedad llamada model. ¿Sí? Pero esto es en tiempo de diseño. Ahora, pero en tiempo de ejecución, cuando el programa esté ejecutándose, ¿cómo lo vamos a manejar? De la misma manera, solo que vamos a implementar este método, este objeto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, primero ejecutémoslo así, solo sin haber colocado nada de codificación. Shift F6,
para ejecutar ese formulario, o vamos y editamos la clase inicial para mandar a llamarlo y ejecutarlo con el botón de play, ¿verdad? Yo lo voy a hacer con Shift F6. Entonces, vean, aquí están los ítems por omisión. Y ahorita vemos que no ocurre nada, ¿verdad? Ah, bueno, esta es otra cosa que vamos a cambiar, el hecho de que los radio buttons tengan habilitada la exclusión mutua, o sea que cuando seleccione uno, no pueda estar seleccionado el otro, ¿verdad? Eso es algo que debería ser inherente, pero no lo es, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo habíamos visto que es por medio de un button group. Entonces lo vamos a colocar. Y ya habíamos visto que el botón group no es visual, pero aquí lo podemos ver entre los componentes. Y vamos a colocarlo como una propiedad del radio button. ¿Sí? El botón group al que pertenece. El botón group lo que me ayuda es a que solo uno de los elementos que pertenecen al botón group puede estar seleccionado, sea este un radio button o sea un checkbox. Vamos a... Bien, si queremos nosotros ejecutar este formulario mediante el botón de play, pues ya sabemos que lo tenemos que hacer es ir a nuestra clase inicial, ¿verdad? Nuestra clase inicial, y pues aquí tenemos que, vamos a decir, países, P igual a new países porque así se llama la clase, ¿verdad? Se me olvidó colocarle el FRM que lo pongo siempre, pero igual su nomenclatura. P.set default close operation. JFrame. Esto es para que cuando yo cierre el formulario se cierre la aplicación. Y por último, P set visible true. Bueno, ya lo tengo. Eso es lo que debemos hacer para que al presionar ejecutar se mande a llamar el formulario. ¿Okay? Pero ahora sí, ya está, exclusión mutua. Entonces vamos a comenzar ahora a manipular estos combos. Para manipular esos combos vamos a utilizar una clase llamada default combo box model. Entonces, como tengo dos combos, voy a utilizar dos variables de tipo default combo box model. ¿Okay? Entonces, yo le voy a utilizar la propiedad de default combo box model. Yo le voy a poner a la variable m país o modelo de país. New default combo box model. Entonces ahí me dice que, bueno, aquí está mal escrito, vamos a corregirlo. Y me dice que necesito importar, ¿verdad? Clic derecho, fix import, y ahí se agregó, ¿verdad? Okay. Uy, perdón, esto no aquí, ¿verdad? Esto ya tiene que ir en el formulario, disculpen. Entonces esto tiene que ir acá. Okay. Entonces ahí se importó, como acabo de... Puedo verlo ahí, ¿verdad? Entonces necesito un combo box model para el combo box de país. También voy a necesitar un default combo box model m ciudad o modelo ciudad igual a new default combo box model. ¿Sí? Este init component ya sabemos que es donde el NetBeans coloca toda la codificación que él hace del diseño. Entonces, después de eso, lo que voy a hacer yo es setear
mis modelos, porque él le crea sus propios modelos, ¿verdad? Pero pues yo no quiero trabajar con los modelos que creó él. Podemos buscarlo. ¿Sí? Él utiliza este modelo, ¿verdad? Este es un Botalist. Sí, él tiene su propio, aquí, bueno, pero aquí está también, mire, Default Combo Model. Bueno, él tiene su propia manera de hacerlo. ¿Sí? No quiero decir que no es correcta, es simplemente diferente. Entonces, bien, yo voy a crear, aquí creé mis propios modelos, entonces ahora necesito seteárselos a los combos. Entonces, cmd país punto set model y mpaís. Creo que no le he colocado nombre a las variables, entonces vamos a corregir eso. Clic derecho, change variable name, cmd país, clic derecho, change variable name, cmd ciudad. La cuestión de los nombres siempre usted los he mencionado, es cuestión de nomenclatura, ¿verdad? Usted no necesariamente tiene que utilizar la misma nomenclatura que yo utilizo. Yo lo hago porque así estoy acostumbrado. cmd ciudad punto set model m ciudad. Okay. Si lo ejecutamos ahora, debemos de ver que los combos ya deberían estar vacíos. Porque el combo default combo model, así como lo creé, ¿sí? Esto lo que hace es crear un modelo vacío, sin items. ¿Okay? Lo que vamos a hacer nosotros entonces es que cuando damos clic, este se debe llenar con los nombres de algunos países de América, y cuando damos clic acá se debe llenar con algunos nombres de algunos países de Europa. Vamos a ello. Entonces, les mencioné que el evento con que vamos a trabajar es el item state change. Ese es el que yo ya les expliqué las diferencias del action perform. Entonces, ya les había enseñado también cómo manipular un evento, perdón, el evento de varios elementos con un solo método o con métodos separados. Eso ya lo determinará usted cuál es la forma que más le conviene. Yo lo voy a hacer con métodos separados porque es lo que más me conviene en este momento. Entonces aquí hay dos maneras de incluir los datos en un modelo. Es, bueno, primeramente, yo lo que voy a hacer es limpiar el modelo porque puede ser que se haya quedado con datos del combo, del otro combo, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer es limpiarlo para asegurarme que solo estén en ese combo box los items que quiero yo colocar. Entonces, para ello voy a decir mpaís punto remove all elements. Como le estoy diciendo, limpie completamente los items o borre todos los items que hay en ese combo. Y después, fíjese que no lo estoy haciendo, no estoy manipulando el combo, sino que estoy manipulando el modelo, ¿verdad? La estructura que yo le adherí a ese combo box. Y el combo box lo que va a hacer es, digamos que el modelo es una representación no gráfica del combo box. Entonces, tiene los métodos que permiten manipularlos y el combo box lo que hace es ser la representación gráfica de ese modelo. Lo que va a hacer es mostrar los elementos que nosotros hayamos colocado en ese modelo. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir M país, como este es el item de América, entonces países de América. Vamos a ver, add element. Países de América podemos decir Honduras. ¿Qué otro país? M país punto add element, digamos Estados Unidos, y digamos pongamos uno de Sudamérica, add element Argentina. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que cuando se ejecute el evento de ese radio button se van a eliminar los posibles valores que tenga el modelo y se van a agregar estos tres valores.
Esa es una forma de hacerlo. ¿Cuál es la otra forma? Bueno, la otra forma es crear un nuevo modelo y llenarlo a partir de un arreglo. Vamos a ver. Vamos a usar los dos pues, para que usted decida cuál es el que más le conviene. ¿Okay? Vamos a usar dos modos. Entonces, miren, en este caso lo que voy a hacer es que voy a definir un arreglo. Países. Y como es Europa, digamos qué países puedo poner. España. Puedo poner este tema de arreglo, ya lo manejamos nosotros. España. Puedo poner Italia. Puedo poner Francia. Y si fueran más, pues solo los agregamos ahí. Y crear un nuevo modelo. Fíjense bien, esta lógica lo que hace es tomar el modelo que ya tiene el combo box y solo limpiarlo y llenarlo. Este lo que va a hacer es, deshacernos del modelo que tenemos, el objeto, no la variable, el objeto, ¿sí? Y volver a setearlo. Entonces, ya tenemos los países. Ahora vamos a crear el nuevo modelo. Entonces, mPaís va a ser igual a new default combo box model. Y le mando como parámetro el arreglo país. Entonces, en este caso, se crea el arreglo, se crea el modelo, pero ya no se crea vacío, sino que se crea con los elementos que hay en este arreglo. Y como ahora estamos creando un nuevo objeto, pero el objeto que originalmente habíamos creado todavía existe y está ese que creamos originalmente, es el que está adherido o relacionado al combo, lo que vamos a hacer aquí es reemplazarlo, ¿verdad? Decirle que ahora el combo país va a tener el modelo nuevo al que apunta siempre la variable. Entonces vamos a ver cómo funciona. Primero veamos a ver si funciona. Ok. Aquí lo tenemos, está vacío. Entonces vamos a ver qué pasa cuando le damos a América. Se llena de los items o de los países del continente América. Entonces, ¿qué pasa cuando le damos a Europa? Se llena. ¿Eh? Por esta razón es que cuando nosotros ejecutamos este método, lo primero que hacemos es eliminar los elementos. ¿Por qué? Porque ese combo ahorita tiene elementos. Si yo no hubiera colocado este remove all elements, estos tres elementos se hubieran añadido a los elementos que ya estaban ahí, ¿verdad? Entonces, lo que hace es limpiarlo para que solo queden los tres que yo estoy agregando ahí. ¿Okay? Entonces, vemos ambas lógicas funcionan, ¿verdad? ¿Cuál le parezca mejor? Pues eso ya es decisión de cada uno de nosotros. Ahora, vamos a programar para que cada vez que se seleccione un país, se muestren las ciudades que nosotros deseamos mostrar de ese país. De igual manera, vamos a manejar dos lógicas diferentes. Vamos a manejar, bueno, siempre el evento va a ser item state change. Okay. Bueno, pero obviamente yo para saber qué ciudades son las que tengo que mostrar, lo primero que tengo que averiguar es cuál radio button está seleccionado, porque solo con los items que están ahí tendría que estar preguntando por los nombres, ¿verdad? Y siempre las evaluaciones en base a nombres son menos... no son las más recomendables. Siempre tendremos que tratar de condicionar en base a los códigos, a las posiciones y no en base a los nombres, ¿verdad? Se puede, pero no es lo más recomendable. Entonces, lo primero que voy a saber yo es, porque
directamente del ítem, del combo box, se me dificultaría, ¿verdad? Pero yo sé que ese ítem, perdón, que esos países están relacionados a los radios de arriba. O sea, cuando esté seleccionado el radio button América, aquí habrán países de América. Y cuando esté seleccionado el radio button Europa, aquí habrán países de Europa. Entonces, eso lo tomo en cuenta a mi favor para decir lo siguiente. If R América punto is selected. Entonces, si el radio button América está seleccionado, entonces quiere decir que lo que hay en el primer combo o en el combo países son países americanos. Entonces yo puedo preguntar, yo puedo decir si puedo hacerlo con un if o con un switch. Yo lo voy a hacer con un if para hacer que quede más simple. If cmb país punto get selected index. Entonces, si el país o el ítem seleccionado es 1, entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir eh, de que el país seleccionado en este caso es Honduras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es decir que bueno, vamos a limpiar primero el modelo de ciudades. Entonces, M ciudades igual a... Aquí podemos utilizar ya sea eliminando los elementos o creando un nuevo modelo. Yo voy a utilizar ese segundo, ¿verdad? Que es creando un nuevo modelo. Entonces, new default combo box model. Primero lo voy a crear un modelo vacío. Ok. En ciudades. En ciudad. Ahí está, M ciudad, un modelo vacío, ¿verdad? Entonces ahora yo le voy a decir que si el combo seleccionado es el 1, entonces yo voy a decir voy a decir yo voy a decir aquí cmb, perdón, m ciudad punto add elements y empiezo a agregar las ciudades de Honduras. Puede ser San Pedro Sula, m ciudad punto add elements Tegucigalpa y m ciudad punto add element no sé, Ceiba o Progreso. Eso si la ciudad, si el país es 1 y si el elemento seleccionado es 2, en el país punto get selected index igual a 1. Entonces cuando sea 1, yo voy a decir m ciudad punto add elements, que el segundo país es Estados Unidos. Bueno, entonces aquí podemos decir add elements, vamos a decir Miami, m
ciudad.add_elements Los Ángeles. Y M ciudad add element que puede ser Atlanta. Ok. Y lo mismo con la tercera ciudad. ICM país.get selected index igual a 2. Entonces quiere decir que es Argentina, ¿verdad? Entonces las ciudades serían M ciudad.add element Buenos Aires. M ciudad.add element. Vamos a decir Córdoba. M ciudad. Que puede ser Avellaneda o Belgrano. Y una vez que hemos seteado el modelo, perdón, que hemos creado, ya aquí creamos el modelo vacío, lo llenamos con las ciudades dependiendo de cuál es el país que tenemos seleccionado, y ahora seteamos el modelo en el combo cmv ciudad.setModel m ciudad. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces, como digo, la lógica es muy sencilla, es si tenemos seleccionado América, entonces quiere decir que esta lógica tiene que ir pensada en llenar el segundo combo con ciudades americanas dependiendo del país. Entonces creamos un combo vacío, un modelo vacío, perdón, y llenamos las ciudades de acuerdo al ítem que tenemos seleccionado, ¿verdad? Cuando tenemos seleccionado el index 0, pues son ciudades de Honduras, el index 1, ciudades de Estados Unidos, y el index 2, ciudades de Buenos Aires. Y una vez que tenemos lleno de las ciudades el modelo, se lo seteamos al combo. Entonces, vamos a ejecutar. Vamos a ver ciudades de América, Honduras, y también, como ya se setió aquí, y en el momento en que se inicializó en que se inicializó con Honduras, entonces se ejecutó el evento y se seleccionaron las ciudades de Honduras. Ahora cuando selecciono Estados Unidos, pues lo que me aparecen son las ciudades de Estados Unidos, y selecciono Argentina, me aparecen las ciudades de Argentina, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando selecciono Europa? Me aparecen las ciudades de Europa, pero como todavía no tenemos nada, el segundo combo todavía no tiene ninguna ejecución, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa segunda parte. Bien. Ok, entonces eso sería lo que es cuando está seleccionado el América. Pero si no está seleccionado América, entonces aquí coloco un else. Si no está seleccionado América, entonces quiere decir que es Europa, ¿verdad? Esto porque solo tenemos dos opciones. Si tuviéramos más, probablemente lo haríamos con un switch, ¿verdad? Entonces, esta es una lógica un poco extensa, larga, ¿verdad? Vamos a hacer una más simple, aunque un poquito tiene un grado de complejidad mayor. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es validar que haya un país seleccionado. Aquí, si ustedes se fijan, validamos por cada uno de los países.
Pero acá lo único que tenemos que seleccionar es que haya un país seleccionado. ¿Okay? Entonces, if cmv país punto selected index mayor o igual que 0. Perdón. Mayor o igual que 0. Vamos a ver. As get selected index ahí. ¿Por qué hay que preguntar esto? Bueno, porque vamos a hacer uso de arreglos y hay durante se están manipulando los modelos del país, hay un momento en que el combo se queda sin ningún ítem seleccionado, aunque nosotros no lo podemos percibir porque eso ocurre muy rápido, pero hay un momento. Entonces, como aquí vamos a utilizar arreglos, si no hay ningún ítem seleccionado, entonces el programa nos lanzaría una excepción, ¿verdad? Entonces, lo podemos manejar con un try, como ya lo hemos visto, pero mejor aún que los try es validar para que la excepción no se produzca. Entonces, bien, lo siguiente que voy a hacer aquí es crear un arreglo que me contenga los nombres de las ciudades de cada país. Entonces, vamos a crear string ciudades país. Y lo que voy a hacer es que voy a crear un arreglo en donde cada elemento me va a contener todas las ciudades que yo quiero colocar de un país. Por ejemplo, el primer país de Europa que tenemos es España. Entonces, en un solo ítem voy a colocar todas las ciudades de España que yo quiero colocar. Digamos que yo quiero colocar Madrid, quiero colocar Barcelona, y quiero colocar Sevilla. Y separo esas ciudades por una coma. ¿Okay? Entonces, coma. Ahora vendrían las ciudades del segundo país, que es Italia. Digamos que Italia vamos a poner Roma, vamos a poner Milán, y vamos a poner Turín. Vamos con el tercer país es Francia. Vamos a colocar de Francia París, vamos a colocar a Marsella y vamos a colocar a Niza, por decir algo. Vamos a ver, aquí falta un igual, ¿verdad? Aquí tengo un arreglo que va a tener 3 elementos. Uno que va a ser Madrid, Barcelona, Sevilla. Un segundo elemento que va a ser Madrid, Roma, Milán, Turín. Y un tercer elemento que va a ser París, Marsella y Niza. Donde obviamente cada elemento está relacionado a cada uno de los ítems que hemos colocado en los países. Bien, el siguiente va a ser vamos a cambiarle, vamos a ponerle ciudades Europa, le vamos a poner a esto. Ciudades Europa. Entonces ahora vamos a crear un string que me contenga las ciudades del país que hemos seleccionado. Entonces ciudades, país. ¿Y qué va a contener? Bueno, va a contener el ítem de ciudades de Europa correspondiente al ítem que tengamos seleccionado en el combo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando en el combo nosotros seleccionemos España, entonces ciudades país me va a contener este string. Mire, porque get combo país tendrá como valor 0 y ciudades de Europa, la posición 0 es esta que tenemos acá. Esas 3 ciudades
quedarían como una sola palabra dentro de esta variable. Cuando yo seleccione Italia, entonces Italia sería la posición 1. Entonces, cuando yo haga el selected item, me va a dar 1 y en ciudades país me va a recuperar el valor de los nombres de las ciudades de Europa que está en el arreglo en la posición 1, que sería este, y así sucesivamente. Entonces, ya tengo en una sola variable los nombres de las 3 ciudades. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, con esa palabra que me contiene los nombres de las 3 ciudades, voy a crear un arreglo. ¿Cómo? Bueno, separando esa palabra en palabras. Entonces, vamos a poner aquí ciudades, pero ya esto es un arreglo. ¿Y cómo lo voy a lograr? Bueno, ciudades país punto split, split es separar, ¿verdad? ¿Y qué carácter estoy utilizando para separar? Bueno, una coma, aquí lo podemos ver. Entonces este split lo que va a hacer es convertirme cada una de las palabras de esta frase, por así decirlo, o de este ítem, ¿sí? Utilizará la coma para decir que este es una ciudad, este es otra ciudad y este es otra ciudad, y me lo almacenará dentro de la variable, dentro del arreglo ciudades. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, crear un combo box, pero ya no vacío, sino con estos nombres de ciudades. Entonces, digo que M ciudades va a ser igual a new default combo box model y vamos a utilizar como variable, como parámetro, los nombres de las ciudades. Bueno, una vez que yo modelo ciudad, disculpen, se me cruzan los M ciudad, entonces ahora seteamos en el CMB ciudad el modelo que acabamos de crear. Lo ejecutémoslo a ver cómo queda. Vean, dos lógicas diferentes y nos deberían de producir el mismo resultado. Vamos a ver. América, ahí está. Europa, ahí está. España, Italia, Roma, Milán, Turín. Francia, París, Marsella, Niza. España, ¿sí? Si lo voy a América, pues aquí en Honduras, Estados Unidos. Ok. Este es el item state change. Ocurre, si fuera action perform, ese evento ocurriría cuando yo le vuelva a dar aquí, ¿verdad? Volvería a ocurrir el evento. Pero yo no lo necesito, ¿verdad? No necesito volver a seleccionar lo que ya tengo seleccionado. Entonces, por esa razón, prefiero el item state change. ¿Okay? Entonces, como les mencioné, aquí tenemos, mire, dos lógicas. Aquí tenemos una, que es donde nosotros, se puede decir que manualmente vamos buscando a ver cuál es el país seleccionado y llenando el, el modelo con las ciudades de ese país. Y la otra es donde lo hacemos de una forma más automática, ¿verdad? Entonces, si cambiara un país, lo único, aquí tendríamos que probablemente agregar otra condición y otra serie de elementos, ¿verdad? Mientras que siempre, por eso siempre el dinamismo será mejor que lo estático, ¿verdad? Entonces, aquí probablemente lo único que tendría que hacer yo es agregar eh, un nuevo elemento. Imaginémonos que fuera Alemania. Alemania. Bueno, yo lo único que tendría que hacer aquí, en esta lógica, aquí tendría que probablemente es que creamos otro país de América, otra condicional más, y los add elements, tampoco sería demasiado complejo, ahora, y los add elements correspondientes. Pero aquí es mucho más sencillo, solo sería agregar las ciudades de ese país. Vamos a decir Berlín, vamos a decir Múnich, podemos decir Dortmund. Y con eso único, miren, agregar esto, toda la demás lógica sigue funcionando. Vamos a ver si es cierto.
Europa. Aquí está Alemania y ya está, ¿no? Entonces, vemos que esta lógica, esta segunda lógica, es más eficiente, ¿verdad? Pero esta también funciona. Y al final de cuentas va a depender de, de qué es lo que más nosotros más nos convenga y cómo nos sentimos más cómodos trabajando. Al final de cuentas, lo que se necesita es solucionar el problema. Bien, eso sería lo que es manipular dinámicamente los elementos presentes en un combo. Ya lo habíamos visto cómo hacerlo en tiempo de diseño. Aquí está cómo hacerlo en tiempo de ejecución. Y viendo cómo funcionan. No coloco los checkbox porque es exactamente igual que los radio button, ¿verdad? Entonces no vale la pena que le haga más largo el video. Entonces, con eso vamos a terminar este video.